Hola jóvenes, continuando con las clases de cálculo vectorial y hablando acerca de extremos de funciones, extremos relativos y extremos absolutos, hoy les quiero mostrar algo que se llama multiplicadores de Lagrange. Los multiplicadores de Lagrange es un método con el cual nosotros hallamos los puntos críticos, pero ellos van a estar condicionados, lo vamos a hallar dependiendo de una restricción. ¿Cómo así? Si analizamos esta gráfica, jóvenes, nos damos cuenta de que evidentemente, si la gráfica, bueno, digamos la parte verde, que es f de x, y, f de x, y evidentemente va a tener un punto crítico. Y el punto crítico va a estar acá, en P1, que es la parte más alta de la gráfica, ¿cierto? Ahora, pero ¿qué pasaría si yo te digo que necesito condicionarla? Es decir, que yo quiero hallar el punto crítico, pero que la restricción sea esta, g de x, y. Es decir, que haya el punto crítico de f de x, y restringido a g de x, y. En ese caso, nos damos cuenta que ya el punto máximo o el punto crítico máximo de todo esto no va a ser P sub 1, porque fíjate de que la restricción me diría que el punto crítico sería P sub 2, que será el punto máximo en este ejemplo, ¿de acuerdo? Según la restricción. De eso se trata los multiplicadores de Lagrange, de hallar los puntos críticos dependiendo de una restricción, ¿de acuerdo? Eso es lo que vamos a hacer en esta parte de extremos de funciones. Ahora, jóvenes, yo quiero hallar los puntos críticos de esta función f de x, y con esta restricción que tengo acá, con la restricción x al cuadrado más y al cuadrado menos 4y igual a 0. Bueno, cuando nosotros vamos a hacer este tipo de cálculos, debemos construir una nueva función llamada la función de Lagrange, que es f de x, y. Fíjate de que f de x, y es una función de variables x, y que la restricción, pues evidentemente también es una función de variables x, ¿cierto? Entonces, yo voy a construir una función de Lagrange f grande de x, y aparte de eso voy a introducir un parámetro. Ese parámetro lo voy a llamar lambda. ¿De acuerdo? Ahora, ¿cómo está definida esta función? Esta función está definida como f de x, y más lambda g de x, y. ¿De acuerdo? ¿Qué debemos tener en cuenta ahí? Debemos tener en cuenta de que g de x, y debe estar igualada a 0. En este caso, fíjate que a nosotros nos presentan la restricción de esta manera. A nosotros nos presenta la restricción x al cuadrado más y al cuadrado menos 4y igual 0. Aquí ya la restricción está igualada a 0, o sea que no hay ningún problema. En algunos ejercicios, en algunos casos, te la pueden presentar de esta manera. Igual a 3 o igual a cualquier cosa. Cuando te la presentan así, tú tienes que mover el 3 para el otro lado de la igualdad. O sea que te quedaría de esta manera. ¿De acuerdo? Entonces esta sería la restricción en el caso dado, en un ejemplo cualquiera, ¿de acuerdo? Pero en este caso la restricción de nosotros ya está igualada a 0. Entonces lo único que hago ahora, jóvenes, es reemplazar f de x, y g de x, y en esta nueva ecuación. Luego de ello voy a derivarla parcialmente con respecto a la variable x, a la variable y a lambda, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a escribirla como nos quedaría. Nos quedaría f grande de x, y lambda será f de x, y, que es 25 menos x al cuadrado menos y al cuadrado más lambda que multiplica, abro paréntesis para no equivocarme, x al cuadrado más y al cuadrado menos 4y. ¿De acuerdo? Esto es f grande de x, y lambda.
Esa es la función que yo voy a comenzar a derivar parcialmente, ¿de acuerdo? Entonces, ahora, derivo parcialmente con respecto a la variable x, me quedaría derivada parcial de f grande con respecto a x, y, lambda, es igual. La derivada parcial de 25 es 0, y la de x al cuadrado es 2x. La de y al cuadrado es 0, más, si yo multiplicase lambda por toda esta expresión, me quedaría lambda x2, ¿cierto? Lambda y2 y menos 4 y lambda. Si yo derivo eso parcialmente con respecto a x, evidentemente me quedaría 2x lambda, porque como yo estoy derivando parcialmente con respecto a x, y y lambda son constantes. De la misma manera, hay una derivada parcial con respecto a y. Esto ya ustedes lo saben. ¿Cómo me quedaría? Me quedaría menos 2y más 2y lambda menos 4 lambda, ¿cierto? Ahora hallo la derivada parcial con respecto a lambda. Hago así, mira, derivada parcial de f grande con respecto a lambda de x, y, lambda es igual a toda esta expresión que está aquí, como no tiene lambda, es constante, o sea que es 0. Entonces me quedaría lambda que multiplica toda esta expresión, sería toda esta expresión. X al cuadrado más y al cuadrado menos 4y. Esas serían las derivadas parciales de esta función f grande de x, y lambda, ¿de acuerdo? Ahora, bueno, jóvenes, entonces, se deben igualar a 0 cada una de las derivadas parciales que habíamos hallado. Mira, así. La primera derivada parcial con respecto a x la igualamos a 0. La derivada parcial con respecto a y la igualamos a 0. Y la derivada parcial con respecto a lambda la igualamos a 0. ¿De acuerdo? Hasta ahí no hay ningún problema. Luego de eso lo hacemos como hemos aprendido, como aprendimos en las clases anteriores. Igualamos a 0. Evidentemente acá podemos obtener factor común x, ¿cierto? Entonces me quedaría, mira, puedo sacar factor común 2x que multiplica, me quedaría menos 1, ¿cierto? Mira, menos 1 más lambda igual a 0. ¿Qué puedo entender yo de allí, jóvenes? Que como esto es un producto y el producto de dos números, cuando el producto de dos números te da 0, significa o que alguno de los dos es 0 o que los dos son 0, ¿cierto? Entonces de acá yo puedo entender inmediatamente que x es igual a 0 y además que lambda es igual a ¿qué cosa? A 1, ¿cierto? Entonces, si x es igual a 0, yo lo que hago es que, evidentemente lo puedo reemplazar acá, ¿eh? ¿Cierto? En esta derivada parcial con respecto a lambda, puedo reemplazar x igual a 0. Entonces, reemplazando x igual a 0 me quedaría que y al cuadrado menos 4y es igual a 0, ¿cierto? De allí puedo sacar factor común y me quedaría, entonces, que y multiplica a y menos 4, y eso es igual a 0. Haciendo el mismo análisis que hicimos cuando igualamos la derivada parcial con respecto a x a 0, entendemos inmediatamente que y aquí es igual a 0, además y también es 4, ¿cierto? Entonces, ¿cuáles serían los puntos críticos? Los puntos críticos evidentemente serían cuando x vale 0, y vale 0, y cuando x vale 0, y vale 4. Entonces, esos serían los dos puntos críticos de f de x, y sujeto a la restricción x al cuadrado más y al cuadrado menos 4y igual a 0. Y de esa manera concluiría el ejercicio.